¿Sabías que estamos al borde de una nueva era tecnológica que promete cambiar el mundo tal y como lo conocemos? Un mundo donde problemas considerados imposibles de resolver hoy podrían quedar solucionados en cuestión de segundos. Imagina ciudades que funcionan como relojes perfectos, tratamientos médicos diseñados a medida en días. Y por si fuera poco, la capacidad de comprender los misterios más profundos del universo con una precisión nunca antes vista. Este futuro está siendo construido ahora mismo gracias a la computación cuántica y en particular a un pequeño pero revolucionario chip, Willow, desarrollado por Google. ¿Pero qué hace tan especial a Willow? Pues la respuesta está en la física cuántica, esa rama de la ciencia que desafía las leyes clásicas y nos muestra que el universo opera bajo reglas mucho más extrañas de lo que nuestra intuición podría imaginar. En el corazón de estas reglas hay un concepto fundamental llamado spin, un término que no solo es clave para entender cómo funciona Willow, sino que también ha sido la base para algunos de los descubrimientos más importantes en la historia de la física. Curioso, ¿verdad? Pues agárrate, porque este viaje apenas comienza. Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy nos sumergiremos en el increíble mundo de la computación cuántica. ¿Es posible que esta tecnología transforme cada aspecto de nuestra vida? ¿Qué misterios resuelve y qué desafíos aún nos plantea? Prepárate para un recorrido lleno de sorpresas y descubrimientos. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para comprender qué es el spin, viajaremos al siglo XX, que es una época en la que los físicos estaban desentrañando los secretos del átomo, ya que a principios de los años 20, dos jóvenes científicos, George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit, propusieron algo que en su momento parecía radical. Las partículas subatómicas, como los electrones, no solo orbitan alrededor del núcleo del átomo, sino que también tienen una propiedad intrínseca llamada momento angular, o también nombrado spin. Imaginaron a los electrones como pequeños trompos girando sobre sí mismos. Y ahora imagina un dado girando, mostrando todas sus caras mientras está en movimiento. Pues bien, en el mundo clásico, cuando el dado se detiene, muestra un solo número, el 1, el 2, el 3, pero en el mundo cuántico algo extraordinario sucede. Mientras no lo observes, el dado no elige un número. En su lugar, existe un estado en el que todas las caras son posibles al mismo tiempo. Este fenómeno, conocido como superposición, rompe con nuestras intuiciones clásicas y redefine cómo funciona la realidad a nivel cuántico. Pues bien, ahora piensa en lo que esto significa aplicado a la tecnología. ¿Qué tal un ordenador capaz de analizar simultáneamente todas las soluciones posibles para un problema en lugar de evaluarlas una por una? Pues esto es posible gracias a la superposición cuántica y al spin, propiedades que permiten que un qubit, la unidad básica de información de un ordenador cuántico, no se limite a ser un 0 o un 1 como en los ordenadores tradicionales, sino que sea ambos al mismo tiempo. Es como si el dado pudiera mostrar todas las caras posibles a la vez, multiplicando exponencialmente las opciones que un sistema puede procesar. Pues bien, aquí es donde Willow, el revolucionario chip cuántico de Google, entra en escena, ya que este chip no solo aprovecha estas propiedades, sino que las lleva a un nivel completamente nuevo, transformándolas en herramientas prácticas capaces de resolver problemas complejos que antes parecían imposibles. Pero para entender por qué Willow es tan revolucionario, primero hay que comprender cómo usa el spin para construir qubits estables, ya que el spin, que fue un misterio durante décadas, es una propiedad fundamental que permite a los qubits, como te he comentado, a operar en estados de superposición. Imagina que un qubit es como un actor en una obra de teatro que puede interpretar varios papeles al mismo tiempo, adaptándose instantáneamente según las circunstancias. Sin embargo, este increíble poder cuántico tiene su talón de Aquiles, y es la fragilidad, ya que los qubits son extremadamente sensibles, como equilibristas en una cuerda floja, e incluso la más mínima perturbación, como un cambio de temperatura o una vibración, pueden hacer que pierdan su estado cuántico, y este fenómeno, conocido como decoherencia,
ha sido uno de los mayores obstáculos para construir ordenadores cuánticos funcionales. Y aquí es donde Willow muestra su verdadera genialidad, ya que para mantener a los qubits en equilibrio, Google ha desarrollado un sistema avanzado de corrección de errores cuánticos. Imagina que cada qubit está rodeado por una red de seguridad invisible que detecta y corrige cualquier error en tiempo real antes de que pueda causar un problema mayor. Y este enfoque permite que los cálculos cuánticos se mantengan estables, incluso en condiciones que normalmente harían que todo se derrumbe. Y con esta capacidad, Willow no solo supera las limitaciones tradicionales de la computación cuántica, sino que abre la puerta a un futuro donde problemas considerados imposibles se resuelvan en cuestión de minutos. Sí, desde la simulación de moléculas para crear nuevos medicamentos hasta la optimización de redes globales, Willow marca el inicio de una nueva era en la tecnología. Y es que Google ha logrado que cada qubit esté acompañado de un equipo de supervisores que lo mantienen en su camino correcto. Y claro, este avance ha reducido significativamente la tasa de errores y también ha permitido que el sistema sea escalable, un paso crucial hacia la construcción de ordenadores cuánticos con miles o incluso millones de qubits. Para visualizarlo, imagina una orquesta. Cada qubit es como un músico que toca una nota precisa. Si un músico desafina, el director, que es el sistema de corrección de errores, interviene rápidamente para ajustarlo y garantizar que la melodía siga siendo perfecta. Sin esta coordinación, la música se convertiría en ruido y los cálculos cuánticos perderían su precisión. Y gracias a esta capacidad, Willow ha logrado un hito impresionante: realizar en menos de 5 minutos un cálculo que llevaría a los mejores superordenadores clásicos más tiempo que la edad del universo. Sí, lo que oyes, esto es tremendo. Y este logro no solo demuestra la superioridad de los chips cuánticos en ciertas tareas, sino que también nos da un vistazo al tipo de problemas que podrían resolver en el futuro. Por ejemplo, imaginemos el diseño de nuevos medicamentos, porque hoy en día este proceso requiere años de investigación y millones de pruebas en laboratorios. En cambio, un ordenador cuántico como Willow podría simular las interacciones moleculares de más de 10.000 compuestos en menos de una hora. Sí, solo una hora. Un proceso que en la actualidad podría llevar años de experimentación en laboratorio, identificando las combinaciones más prometedoras antes de que se realicen experimentos físicos. Y esto no solo aceleraría el desarrollo de medicamentos, sino que también reduciría los costos drásticamente. Pero eso no es todo, ya que las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Willow podría transformar sectores enteros de nuestra sociedad. Veamos algunos ejemplos de su impacto potencial, porque imagina que eres el encargado de planificar las rutas de transporte de una gran ciudad. Hay miles de autobuses, trenes, camiones, y cada uno con rutas y horarios específicos, y millones de pasajeros o productos que necesitan llegar a su destino de la manera más eficiente posible. Pues bien, este problema, conocido como optimización combinatoria, es uno de los desafíos más difíciles para los ordenadores clásicos, porque la cantidad de combinaciones posibles crece exponencialmente con cada nueva variable. Pues aquí es donde Willow entra en acción, ya que gracias a la superposición cuántica, un ordenador cuántico puede analizar múltiples combinaciones simultáneamente, encontrando la solución más eficiente en una fracción del tiempo que necesitaría un ordenador tradicional. Y esto no solo ahorraría tiempo y dinero, sino que también reduciría el impacto ambiental al minimizar el consumo de combustible y las emisiones de carbono. O sea que es brutal. Pues nada más y nada menos, esto es lo que promete la computación cuántica. O por ejemplo, según estimaciones de la industria, una empresa de logística global podría utilizar computación cuántica para optimizar sus rutas de entrega en tiempo real, reduciendo los costos operativos hasta en un 30%. Imagina también un aeropuerto donde los vuelos se gestionen de manera cuántica, minimizando así retrasos y maximizando la eficiencia operativa en cuestión de segundos. Y como no, otro campo donde Willow podría marcar la diferencia es en la inteligencia artificial, ya que actualmente los modelos de IA más avanzados, como los utilizados para el procesamiento del lenguaje natural o la visión por computadora, requieren cantidades masivas de datos y tiempo, también de procesamiento para entrenarse. E incluso con los superordenadores más potentes, el entrenamiento de modelos complejos puede llevar semanas o incluso meses.
Y la computación cuántica tiene potencial de cambiar esto por completo, ya que un ordenador cuántico podría procesar grandes volúmenes de datos de manera simultánea, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para entrenar modelos de IA. Y esto abriría la puerta a sistemas mucho más avanzados y precisos. Imagina un sistema de diagnóstico médico impulsado por IA cuántica, capaz de analizar millones de historiales médicos y datos en tiempo real, para ofrecer diagnósticos personalizados y tratamientos optimizados, o un asistente virtual que pueda entender tus emociones y responder de manera empática, mejorando así la interacción humano-máquina. Y como ya te he avanzado, Willow también podría desempeñar un papel crucial en la lucha contra el cambio climático, ya que aparte de optimizar las rutas, reducir el consumo de combustible y las emisiones de carbono, uno de los mayores desafíos en este ámbito es el desarrollo de nuevos materiales que sean más eficientes y sostenibles, como baterías de alta capacidad para vehículos eléctricos o materiales que capturen dióxido de carbono de la atmósfera de manera efectiva. Por ejemplo, podríamos diseñar una batería para coches eléctricos que sea más ligera, más duradera y también más económica, eliminando una de las barreras principales para la adopción masiva de esta tecnología. O podríamos encontrar formas más eficientes de almacenar energía renovable como la solar o la eólica, resolviendo el problema de la intermitencia en estas fuentes de energía. Y es que países como China ya están invirtiendo en estas tecnologías, construyendo redes cuánticas que interconectan ciudades enteras. Y en el futuro podríamos ver una Internet cuántica global que sea invulnerable a los ataques cibernéticos, protegiendo datos sensibles como información bancaria, registros médicos y comunicaciones gubernamentales. Pero si puede hacer esto para bien, también se podría usar, claro, para hacer el mal. Por lo tanto, para entrar en la revolución cuántica, también significa explorar preguntas difíciles. ¿Cómo manejaremos los riesgos? ¿Cómo aseguraremos que esta tecnología beneficie a todos y no solo a unos pocos privilegiados? Como ocurre con cualquier avance disruptivo, la computación cuántica tiene un lado oscuro que deberíamos abordar con cuidado y responsabilidad. Y uno de los mayores temores asociados con la computación cuántica es su capacidad para romper los sistemas de cifrado clásico que protegen nuestras comunicaciones en línea. Hoy en día, la mayoría de los datos que viajan por Internet, desde transacciones bancarias hasta mensajes personales, están asegurados mediante algoritmos de cifrado que serían extremadamente difíciles de descifrar, incluso para los superordenadores más avanzados. Sin embargo, un ordenador cuántico suficientemente potente podría resolver estos problemas en cuestión de minutos, dejando al descubierto información sensible y comprometiendo la seguridad global. Imagina un escenario donde actores malintencionados utilizan computación cuántica para acceder a secretos gubernamentales, sistemas financieros o bases de datos médicas. Las consecuencias serían devastadoras. Pues bien, para mitigar este riesgo, los científicos también están desarrollando algoritmos de cifrado cuántico, diseñados para ser seguros incluso frente a ataques cuánticos. Sí, parece ciencia ficción, ¿eh? Pues bien, estos algoritmos aprovechan propiedades cuánticas como el entrelazamiento para garantizar que cualquier intento de interceptar un mensaje altere su estado, alertando así automáticamente a las partes involucradas. Sin embargo, implementar estas soluciones a nivel global llevará tiempo y requerirá una colaboración internacional sin precedentes. Y otro problema es la desigualdad tecnológica, porque imagina un mundo donde solo las grandes corporaciones o unas pocas potencias globales tienen acceso a la computación cuántica, y estas podrían monopolizar sectores y tecnologías exclusivas, además de tomar decisiones críticas basadas en simulaciones que los demás ni siquiera pueden imaginar. Esta concentración de poder podría aumentar las desigualdades económicas y políticas, y claro, todo esto podría exacerbar las desigualdades existentes entre países desarrollados y en desarrollo, creando un mundo aún más polarizado. Por ejemplo, las empresas que tengan acceso temprano a la computación cuántica podrían dominar sectores como la farmacéutica, la energía o la inteligencia artificial, dejando a sus competidores en una posición de desventaja. Y a nivel geopolítico, las naciones con capacidades cuánticas avanzadas podrían utilizar esta tecnología
para desarrollar armas más sofisticadas o para ganar ventajas estratégicas en conflictos globales. Y la solución a este problema pasa por fomentar la colaboración internacional y establecer regulaciones que aseguren que los beneficios de la computación cuántica se distribuyan de manera equitativa. Iniciativas como las plataformas de código abierto de Google son un buen comienzo, ya que permiten que investigadores de todo el mundo experimenten con conceptos cuánticos sin necesidad de acceso a hardware especializado. Pero más allá de los riesgos prácticos, la computación cuántica también plantea preguntas filosóficas muy profundas. Preguntas sobre la naturaleza de la realidad y nuestro papel en ella. Por ejemplo, el fenómeno del entrelazamiento cuántico, donde dos partículas están conectadas de manera instantánea sin importar la distancia que las separa, desafía nuestras nociones clásicas de espacio y tiempo. ¿Qué significa que dos partículas puedan influirse mutuamente de manera instantánea? ¿Es posible que el universo esté conectado a un nivel más profundo de lo que podemos percibir? Estas preguntas no solo tienen implicaciones científicas, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra comprensión de la realidad misma. El fenómeno de la superposición, donde una partícula puede estar en varios estados al mismo tiempo hasta que es observada, nos plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad, pero también sobre cómo utilizamos este conocimiento. Si nuestras acciones en el mundo cuántico pueden alterar estados fundamentales, ¿cómo garantizamos que el desarrollo de esta tecnología se guíe por principios éticos sólidos? Y de manera más práctica, ¿cómo utilizamos este conocimiento para tomar decisiones responsables sobre el desarrollo de la tecnología? Lo que está claro es que este fenómeno lo cambiará todo, y es por ello que la sociedad entera debería aprender estos conocimientos, porque a medida que la computación cuántica se convierte en una parte integral de nuestra sociedad, será fundamental invertir en educación cuántica. Universidades e instituciones ya están ofreciendo cursos especializados en mecánica cuántica y programación cuántica, y empresas como Google están lanzando herramientas educativas para democratizar el acceso al conocimiento cuántico. Porque si queremos garantizar que esta tecnología beneficie a todos, debemos capacitar a una nueva generación de científicos, ingenieros y ciudadanos informados que entiendan tanto las posibilidades como también los riesgos de la computación cuántica. Y esto no solo asegurará un desarrollo responsable, sino que también ayudará a mitigar el problema de la desigualdad tecnológica al proporcionar oportunidades equitativas de aprendizaje, porque Willow no es solo un chip cuántico, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando combinamos curiosidad, creatividad y esfuerzo colectivo. Representa el puente entre lo que conocemos y lo que aún está por descubrir, entre las limitaciones de la computación clásica y las infinitas posibilidades del mundo cuántico. Pero, como todos los grandes avances de la humanidad, como os digo, también plantea preguntas. ¿Qué clase de futuro queremos construir con estas herramientas? Piensa, por ejemplo, en el Renacimiento, una época en la que la humanidad reimaginó su lugar en el cosmos. Se inventaron nuevas herramientas, se expandió el conocimiento y se desafiaron las ideas más tradicionales. Pues bien, la computación cuántica, con Willow como uno de sus pioneros, podría marcar el inicio de un nuevo renacimiento. Una era en la que resolveremos problemas prácticos de manera rapidísima, sí, pero que también ampliará nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Por ejemplo, al simular sistemas complejos, Willow podría ayudarnos a entender cómo surgieron las galaxias, cómo evolucionan los agujeros negros, o incluso qué condiciones son necesarias para que exista vida en otros planetas. En lugar de depender únicamente de observaciones astronómicas, podríamos usar la computación cuántica para modelar el cosmos mismo. ¿Qué significaría para nuestra percepción del universo descubrir que fenómenos aparentemente inalcanzables pueden ser comprendidos y manipulados? Y es que Willow también tiene el poder de inspirarnos. Nos recuerda que vivimos en un universo vasto y misterioso, lleno de preguntas sin respuesta, pero que tenemos la capacidad de explorarlo y entenderlo. Cada qubit en superposición, cada partícula entrelazada, es un recordatorio de que la realidad es mucho más rica y compleja de lo que parece. ¿Quién hubiera imaginado hace un siglo que conceptos como el spin cuántico, que entonces parecían una mera curiosidad, se convertirían en la base de tecnologías que podrían cambiar el mundo?
Y este avance también nos enseña que los grandes logros de la humanidad nunca son el trabajo de una sola persona o institución. Willow no existiría sin las contribuciones de generaciones de científicos que sentaron las bases de la mecánica cuántica, desde Max Planck hasta Richard Feynman, y tampoco sería posible sin la colaboración global que ha permitido desarrollar los qubits y perfeccionar la corrección de errores cuánticos. Sin embargo, con este poder viene una gran responsabilidad. La computación cuántica tiene el potencial de amplificar tanto lo mejor como lo peor de nuestra sociedad. Puede ayudarnos a resolver problemas como el cambio climático, pero también podría ser utilizada para aumentar las desigualdades o comprometer la seguridad global. Y es por eso que es fundamental que tomemos decisiones éticas desde el principio, estableciendo regulaciones que guíen su desarrollo y garantizando que sus beneficios sean compartidos por toda la humanidad, como lo fue en su momento los ordenadores personales o la adopción de Internet, unas tecnologías que ahora son globales. Y aquí es donde tú, como individuo, también tienes un papel importante, ya que aprender sobre estos avances, reflexionar sobre su impacto y participar en la conversación global sobre cómo debemos usarlos es una forma de contribuir a un futuro mejor. La tecnología por sí sola no define el futuro. Somos nosotros quienes decidimos cómo utilizarla. Imagina un futuro donde los ordenadores cuánticos estén presentes en todas partes, resolviendo problemas que hoy parecen insuperables, donde médicos diseñen tratamientos personalizados en tiempo real, ingenieros creen ciudades completamente sostenibles y científicos descifren los secretos del cosmos. Este futuro puede parecer distante, pero está más cerca de lo que pensamos y gracias a avances como Willow. Y lo más emocionante es que el impacto real de la computación cuántica podría ser tan transformador como la electricidad o la invención del motor de combustión. Y tal como los primeros ordenadores clásicos llevaron a la creación de Internet y a los smartphones, los ordenadores cuánticos podrían abrir puertas a innovaciones que aún no somos capaces de imaginar. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por Willow y la computación cuántica. Pero esto no es más que el comienzo de una historia que está por escribirse. Willow nos muestra que los límites del conocimiento están hechos para superarlos. Y cada descubrimiento científico no solo responde preguntas, sino que nos inspira a imaginar nuevas posibilidades. Y en este vasto y misterioso universo, es nuestra curiosidad lo que nos guía hacia el futuro. Nos muestra que, aunque el universo está lleno de misterios, también está lleno de oportunidades para aprender, crear y soñar. Así que ahora te pregunto, ¿cómo usarías tú una herramienta tan poderosa? ¿Qué harías con la capacidad de resolver los problemas más complejos del mundo? Estas no son preguntas abstractas, son los desafíos que definirán nuestro futuro como especie. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este viaje al corazón de la computación cuántica? Mola, ¿eh? Y si te ha inspirado o te ha hecho reflexionar o simplemente te ha despertado curiosidad, déjame tu opinión en los comentarios. Dale un buen like al vídeo si te ha gustado y suscríbete para explorar más temas fascinantes como este. Aquí, en Ciencias de la Ciencia, seguimos buscando las preguntas que aún no tienen respuesta. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.